Muchas gracias por estar aquí con nosotros, lo apreciamos mucho para este negocio y desayuno. Entonces, la biblioteca ahorita está abierta para servicios limitados. Entonces, si necesitan un libro, si necesitan hacer copias, pueden venir y les podemos ayudar con eso en la biblioteca que ustedes normalmente usan. No tenemos libros que viajan entre bibliotecas, pero estamos trabajando en eso. Y como siempre, quiero darle gracias a los compañeros de negocio y desayuno. Este evento está creado en asociación con estos compañeros que son las bibliotecas del condado de Garfield, igual la Post Independent, la Cámara de Glenwood Springs, CMC, y aunque no tengamos desayuno para ustedes, de River Plant Coffee House siempre es muy grandioso para nosotros, son muy buenos con nosotros y ojalá podamos vernos en persona pronto para que puedan disfrutar de su comida pronto. Entonces, les voy a dar el micrófono a Josh de la Salud Pública del Condado de Garfield. Josh, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo quería a mí me invitaron para dar una actualización para las personas que estuvieron en el mensaje previo. Ya estamos de hace como un mes. Han visto muchos cambios, como todos saben, cuan- continuando por esta pandemia y continuando de una orden de quedarse en casa, más seguro en casa, y la segunda fase de eso, de esa orden de salud pública. Igual al condado que aplicó para una variación. Yo sé que ha habido confusión de las personas que se refieren a eso como un waiver, como para clarificar. El título es variación, no renuncia, y es una variación de la orden de ahorita, que es la orden de más seguro en casa para el Departamento de Colorado de Salud y Salud en el entorno, y eso ha continuado hasta ahorita. Ha sido cambiada más como vamos continuando, pero yo quisiera ir por lo más breve de posible por el documento para que es nuestra orden local de salud pública que trae referencias sobre la orden del Estado, pero también, también pone el lenguaje de variación que ha sido aprobado localmente. Entonces, sí hay algunos números diferentes que están ahorita cuando hablamos sobre actividades que pueden ser conducidas en la comunidad en una manera segura bajo las órdenes y la variación. Entonces, yo voy a, a tener una discusión y clarificar dónde están esos números ahorita bajo nuestra orden y variación. Y también al final quiero discutir en qué está trabajando el Estado para la próxima fase al final de esta semana, más tarde en esta semana. Entonces voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Voy a minimizarlo. Entonces, nuestra orden de salud pública local, ¿sí pueden ver eso bien? Sí, ok, gracias. Um, entonces, nosotros hemos puesto una orden de salud pública que, que porque antes el gobernador puso una orden para y el condado de Garfield se continuó y puso su propia orden por el espacio entre
lo que estaba pasando en el condado de Eagle con casos activos, igual al condado de Pekin, basado en la viaje internacional. Entonces hemos decidido implementar nuestras propias órdenes y yo pienso que unos días después, a una semana, el gobernador puso una orden de quedarse en casa, mientras nos continuamos de las órdenes de quedarse en casa, más seguro en casa. De ese punto, el condado de Garfield ha decidido adoptar la orden estatal y usarla y también lo que aplicamos era para una variación y la variación es para que ciertas categorías que podíamos operar para tener menos reglas que la orden estatal que está ahorita. Entonces, este es el formato de la orden y está disponible en nuestra página de internet para las personas que quieran verlo. Y las categorías de la variación que han sido aprobadas ahorita para el condado de Garfield County es son en las áreas de restaurantes, lugares de adoración, gimnasios y facilitaciones y recreación, que es actividades, recreación en el aire libre y como lo clasificamos. Trabajando en la variación, nosotros trabajamos con otros condados que también estaban aplicando para variaciones similares con poblaciones o números de casos y, y actividades que eran similares de las que teníamos en el condado de Garfield para poder tener eso expedicido y también para trabajar por lo más posible. Entonces, solo voy a irme para abajo para ver a las categorizaciones de variación y ver esas y eso va a ser mi meta para esto, para poder estar en la misma página con lo que es con el lenguaje de variación y lo que incluye. Entonces voy a empezar con restaurantes y si ven a su orden bajo la sección 2 de los requisitos de negocios, eso tiene una sección que incluye tipos de negocios que ellos han definido como en una etapa que todavía deberían de estar cerrados para actividades en una manera u otra. Y restaurantes antes eran restaurantes, tiendas de café o otros lugares que ellos terminaban como acomodaciones del público. Entonces, aplicamos para una variación para poder abrir esos para propósitos de consumpción. Entonces, como ustedes a lo mejor sabían que en la orden de quedarse en casa, los restaurantes pudieron operar como un negocio crítico para comida, para entregar comida, pero solo podían operar bajo y llevar entregas en la cerca o entregas a domicilio. Entonces, no había para poder entrar adentro o afuera de los restaurantes. Entonces, eso también se extendió a barras y ese tipo de negocios y en esa categoría con los bares y todavía está bajo que no, ellos pueden hacer entregas o pueden llevar, pero estamos enfocándonos en los restaurantes en este tiempo y lo que nosotros aplicamos para que pueda abrirse durante esta fase para propósitos. Y los restaurantes todavía les dicen que hagan negocios de entregas o para llevar, porque la recomendación es todavía que nos quedemos en casa si podemos y esa es la preferencia. Entonces, eso todavía está mandado, la preferencia mandado bajo la orden y también no quieren que las personas salgan y limiten sus interacciones lo menos posible para poder continuar
a limitar la transmisión de la enfermedad. Entonces, lo, mientras han tenido más ciencia ahorita, la manera más común de transmisión es el contacto entre personas. Entonces, eso siendo el caso, los restaurantes todavía están, si todavía están haciendo bien con entregas o entregas en la cerca, pueden mantener eso y no tienen que abrir. Pero los que sí quieren intentar ah, abrir normalmente, eso es como ellos deberían enfocarse por la variación, y también hay más lenguaje en la orden estatal y guianza que tiene que ser puesta para poder mantener los parámetros de distanciamiento social. La manera en la que esto estuvo escrito fue viendo la ocupancia el ocupo del restaurante, y, y todo lo principal era que todo tenía que estar de distanciamiento social, y eso es manteniendo las mesas y las personas más de 6 pies de distancia. Entonces, para las mesas es mantenerlas separadas, porque si están juntas, igual a si las personas están caminando, eso tiene que ser mantenido a una separación de 6 pies. Entonces, creando esos corredores para poder ir al baño o donde está 6 pies en todos los lados de cualquier persona, es igual a que eso también vaya, si posible, mantener esos parámetros. El 50% de la ocupancia del lugar sería lo máximo. Entonces, cuando ponemos nuestra variación, ponemos 50% o, o menos de 50 personas, o el máximo de 50 personas internamente y también afuera en el aire libre. Y el estado dijo que con nuestra variación que pusimos, que las personas deberían de seguir, los negocios deberían de seguirlo igual que los clientes, que ellos suban a eso, a poder el máximo de 175 personas. Entonces, eso sería un lugar muy grande, un restaurante muy grande que que podría hacer eso. Los números que hemos visto en nuestro plan de distanciamiento social, los nombres vienen como de que las personas, la mayoría de los restaurantes tienen en la comunidad es más de 30 a 40 personas máximo. Entonces, de lo que ellos pueden ver para seguir las reglas del distanciamiento social y de ocupancia, de ocupación del lugar. Entonces, aquí lo que estamos viendo es qué grande está el lugar, y el 28 pies por persona. La calculación es para llegar a lo que es posible en ese espacio, y que está después limitado para poder mantener a las mesas y sillas separadas, igual a los trabajadores y los empleados y a los clientes, para que también puedan seguir esas reglas de 6 pies. Y, y van a ver que los lugares deberían que tienen que seguir las reglas, que no deben de dejar a los clientes formar líneas o estar en un lugar todos juntos, y también deberían de implementar un sistema de reserva, y igual a lo que yo he visto, que unas personas que están viendo, que están haciendo que las personas se esperen en su carro, si hay muchas personas esperando, también deberían de haber marcas en los pisos y también viendo esa separación de 6 pies y ayudar a mantener eso. Y, entonces debería de ver, la mayoría de las personas tienen baños, y también ver y también que las personas tengan estaciones para que las personas se laven las manos o poder sanitarse cuando entren al edificio. Debería de haber señales en las entradas para si hay reglas de cubiertas para cubrir bocas, o también eh, y también viendo todas las reglas de señales para lavarse las manos en una manera regular. Si hay un requisito que
los clientes deben de usar cubrebocas para entrar al negocio y también mantener eso hasta que alcancen su mesa, hasta que lleguen a su mesa. Entonces, en unos lugares hay espacios más pequeños, si es más de 6 pies o eso no se puede mantener. Manteniendo las mascarillas está requerido en esas situaciones. Igual si las mascarillas también deben estar requeridas para los empleados y para las poblaciones vulnerables. Hemos, hemos visto a las personas que tienen problemas de salud o enfermedades crónicas que son sobre la edad de 65 años. Ahí es donde hemos visto el más impacto de la enfermedad. Entonces, de hospitalizaciones y muertes. Entonces, esas poblaciones todavía están recomendadas a que se queden en su casa y todavía están sobre esa orden para las poblaciones vulnerables, pero estamos preguntando sobre la variación, si los lugares pueden hacer acomodaciones razonables para poder tener comida o servicios para vulnerables, las poblaciones vulnerables, para tener separación de horas o tiempos que ellos tienen para poder, para esas poblaciones. En poblaciones en la categoría que están de poblaciones vulnerables, entonces tratar de prevenir el mixteo de clientes regulares a ellos. Cuando vienen deberían de preguntar si si tienen síntomas de COVID-19 y si alguien sí, tienen que ver este cuestionario y no los dejarían entrar y también los grupos deberían estar limitados a 6 personas de una casa, con la variación. Si hay un lenguaje que vimos que vino del Estado, que vea entonces 6 miembros de cada casa es donde submitimos nuestra variación y nos aprobaron eso para ver cómo van a aprobar nuestros restaurantes para esta fase. Y las barras, los asentamientos de barras deberían estar cerrados en los restaurantes. Pueden usar las barras para servir bebidas como empleados, pero si la barra está usando para preparar bebidas, entonces no debería de tener lugares para sentarse en ese lugar. Entonces pueden ver asientos ahí. Yo he visto que unas personas no tienen lugar para poner esas sillas, entonces todavía están ahí, pero no las están usando en este tiempo. Debería de ver, algo que podemos ver es solo un lugar para entrar y un lugar para salir, como las personas están rutadas para que no estén quebrando esa barrera de 6 pies mientras van entrando y saliendo de un restaurante y, y que y tratar de mantener eso. Deberían de ver que las prácticas de distanciamiento físico, debería de haber reducción y para lugares de sentarse debería de ser obvio para ver al distanciamiento de 6 pies para las mesas, que eso sea, y los asientos han sido reducidos para poder seguir esas reglas y igual a estaciones de servicio también van a estar cerradas, mantener cerradas. Y tampoco los buffets están todavía cerrados durante esta fase. Sí pueden ser utilizados por los empleados, pero debería de ser servido por los empleados y no, y no los clientes generales que no pueden ir a servirse ellos mismos. Entonces, cualquier cosa que sería para servirse a sí mismo debería de ser usado por el empleado y llevar el servicio a la mesa. Y eso sí, sobre el servicio de la mesa debería de ser una parte importante de los empleados. Los empleados todos deberían de usar cubrebocas a todo tiempo, a todo momento y para poder mantener esos 6 pies mientras llevan van a las mesas y también usar mascarillas en la cocina o en áreas donde no pueden mantener ese distanciamiento de 6 pies en ese tipo de condiciones de trabajo. Entonces,
y también debería de haber sanitación o desinfectantes cada 2 horas. Yo creo que unos planes que tenemos es que si es una facilitación más pequeña, entonces a lo mejor limpiando después de cada interacción y, y mantener un documento para que enseña cómo están enfocándose en la desinfectación y los protocolos de desinfectaciones. Y la orden requiere que usando guantes y, y equipo para protegerse a sí mismo cuando estamos lidiando con trastes y durante esa interacción con clientes. Y los empleados deberían de regularmente lavarse las manos y usando sanitizador y el monitoreando de los que se tienen que hacer en un día de cada día es monitorear para síntomas del COVID-19, que son tos, que no puedes respirar, igual la fiebre o, o que el dolor de músculos, dolor de garganta, y uno nuevo de la lista es pérdida de olfato o del sentido de probar. Y tenemos unos casos que no creo que tenían una fiebre o en un caso, viendo la epidemiología, pero sí tenían una tos seca y perdieron su olfato. Entonces, eso es algo que hemos visto hasta en casos locales, es que hay un síntoma que hemos visto ya localmente. Entonces, puede variar de estos síntomas y también como muchas enfermedades y los virus, pues se pueden ser similares a la flu y a los resfríos y sí ha habido una expansión de exámenes que han visto en la comunidad que si tienen estos síntomas o tienen estos igual a que los han tenido en el pasado, que pueden hacer exámenes para tener eso clarificado. Entonces, la sección de la variación son áreas en donde vamos a, estamos diciendo cómo vamos a operar con la orden de salud pública del 2028 que ha sido cambiado. No todo, sí hay, en mi opinión, es como un sinopsis pero lo principal es que la consumpción, el consumo de que puede pasar adentro o afuera igual o si tienen un lugar en el aire libre, si está abierto y la orden de salud pública tiene muchas capas de que los negocios tienen que seguir de la manera que están operando. Entonces solo quería revisar estas variaciones y, y ver esa parte. Entonces, podemos hacer preguntas en esa parte o también podemos seguir y tomar preguntas después. Hay que tomar unas preguntas y vamos a descansar para poder cambiar de intérpretes y seguir. Entonces, ¿alguien tiene preguntas sobre lo que Josh acaba de decir, específicamente sobre los restaurantes? Pueden ponerlos en el chat o los pueden poner en la sección de cuya, pregunta y respuesta. El botón debería estar abajo o al lado de su pantalla. Entonces les vamos a dar un momento para poner preguntas que pueden tener. Una cosa también que voy a decir mientras estamos esperando preguntas es, hemos requerido que los negocios que están abiertos, am, que están reabriendo o están manteniéndose abridos, envíen un formulario de distanciamiento social de negocios que pueden encontrar y enviarlo en línea. Ha sido un proceso muy bueno que he recibido como 750, lo menos 700 que estoy revisando. Estamos revisando los planes
y entonces los envían y reciben una copia del plan, y ese plan tiene que ser disponible en la entrada del establecimiento para revisarlo si el cliente quiere ver al plan y ver cómo están operando. Y también deberían de tener un certificado que pueden imprimir para que, pues, lo pueden publicar en la entrada del establecimiento, que dice que han registrado su plan de distanciamiento social que está requerido, y eso también debería estar disponible para los clientes. No estoy viendo ningunas preguntas, entonces vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Sí, se me olvidó mencionar que esta sesión sí está siendo grabada en versiones español y inglés, y esta va a estar en la página de la biblioteca, y esta es mi primera vez que estamos haciendo interpretaciones simultáneas. Entonces, por favor, ténganme paciencia, vamos a cambiar a intérpretes para poder darle un descanso a Itzel. Bueno, con esto, muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. Gracias, Josh, por la tuya. Sí, gracias. Les agradezco que me tengan aquí con los servicios de interpretación. Tenemos muchísimas solicitudes para tener servicios de inglés y español debido al porcentaje de población, que más o menos tenemos un 40% de hispanohablantes, y también los de las comunidades, de los restaurantes y de la industria hospitalaria. Así es que tratamos de tener todos nuestros documentos disponibles en español, y solamente lo quería mencionar, se los agradezco mucho. Muy bien, creo que estamos listos. Si quiere continuar. Bien. Entonces, de lo que estaba hablando en la parte de el apéndice que tienen ahí, tienen un apéndice que pueden ver que tiene que ver con los restaurantes, y esto también tiene que ver con la orden local, así como con las diferentes variaciones que se han presentado. Hay algunas diferencias en el lenguaje escrito, pero mucho de esto da más detalles acerca de lo que tienen que estar haciendo los negocios para que puedan estar funcionando tanto adentro como afuera, cómo van a asentar a la gente, y se tienen que fijar en lo de los parámetros del distanciamiento social de 6 pies, y también los empleados, qué es lo que tienen que ponerse, qué es lo que tienen que estar haciendo, cómo tienen que tener puestas las máscaras en la casa, tienen que cubrirse la nariz, la boca, en todo momento lo tienen que hacer, así como también el uso de sus guantes, y cómo es que van a estar o van a hacer las prácticas de limpieza y para desinfectar las superficies. Entonces, en esta sección hemos tenido una variación. Esto sucedió en el transcurso del fin de semana y en las últimas semanas y la semana anterior. Y en el estado se ha cambiado la orden para permitir que se den servicios el día 27. Por eso es que hemos visto esto, y que es similar a lo que nos hemos estado aproximando a esta variación. Así que nosotros hemos estado trabajando tras bambalinas, hemos estado creando las guías y las operaciones que ustedes van a poder ver en la orden estatal de salud pública. Pueden verlo del 50% con no más de 50 personas en total, y ahora nuestra variación va a permitir que tengamos una mayor población reunidas si es que el restaurante tiene la capacidad de poder cumplir con estas metas de distanciamiento social. Así que les quería mencionar que sí existe una sección o de una orden estatal de salud pública de estar alejados, y esto va a estar incluido en la variación que la gente va a tener que hacer referencia para que les sirva esto de guía. Ahora, si regresamos a la siguiente sección, quiero verlo rápidamente, que son los lugares de culto. Y nosotros presentamos también una variación para que podamos abrir nuestros lugares de culto religioso, y como el título lo muestra, esto incluye que se puedan restablecer los servicios en los lugares que se den los servicios religiosos internamente, que tengamos a la gente participando en persona. Aún así se recomienda que se haga esto y que se apoye, que si es que todavía se puede mantener esta distancia o que se puedan tener estas variaciones como la que ha resultado, ya sea
remotamente o que se puedan hacer los servicios virtuales, como por ejemplo mediante Zoom o con el servicio de GoToMeeting, que se pueda conservar estos de ser posible. Pero también quisiéramos que se puedan restablecer los servicios religiosos dentro de los lugares. Así que nos hemos fijado cómo se ve esta variación. Es similar a lo de los restaurantes. Inicialmente lo pusimos para la ocupación de 50% con endeudamiento social, con un máximo de 50%, con 175 personas de máximo de personas reunidas. Eso sería el límite del 50%. El límite del código de ocupación establecido asegura que sea esta distancia por persona. Y de nuevo ver cuántas personas van a estar ahí, cuánta gente ha presentado esta petición de que se incremente a 175 personas si este lugar permite que se detenga a estas 175 personas, porque 175 personas sería el 50% de lo que se incorpora en el límite del código de ocupación. Y lo mismo, tenemos este lenguaje similar en donde las personas no tienen que estar esperando en el vestíbulo, que no van a poder tener interacción social, tiempo antes o después de los servicios religiosos. La gente solamente va a ir a su servicio religioso a escuchar el sermón, al servicio religioso que se va a proporcionar. Es lo mismo que sucede con los restaurantes. Solamente van a ir, no para estar relacionándose con los demás. Es el mismo escenario de los restaurantes a lo que sucede en los lugares religiosos. Todavía tenemos bastantes limitaciones para que no se permitan ese tipo de interacciones y que no se tenga un lugar donde haya tanta relación social. También se necesita que traigan máscaras y cuando sea posible que se las dejen puestas. Hay algún tipo de excepciones en donde las personas quizás no las puedan tener puestas por razones de salud y a lo mejor también que se trate de conservar este distanciamiento social incluso más. Ya sabemos que esta transmisión, cuando se está hablando y cuando salen las pequeñas gotitas al estar hablando, al estar cantando, esta es una preocupación bastante grande que hemos visto, o algo que hemos visto que sucede en las prácticas cuando están haciendo el coro y que es o en otro tipo de actividades. Entonces, todo esto va a tener que cambiar un poco, vamos a tener que tener un espaciamiento entre las personas y vamos a tener que seguir las pautas del distanciamiento social. Y es similar con los restaurantes, el colocar carteles o señalamientos acerca de lo que se tiene que hacer en cuanto a cubrirse las caras y también las medidas de higiene adecuadas y de distanciamiento social. Este es un recordatorio. Si hay poblaciones vulnerables que se les están proporcionando estos tipos de servicio, entonces se tiene que fijar también que se puedan quizás a estas personas mantener fuera del lugar físico y que solamente puedan ver los servicios en línea, que son los párrocos que quieran venir a hacer estos servicios de culto religioso. Asimismo, los servicios de cada persona se van a permitir. Estos servicios religiosos se van a tener que llevar a cabo entre el pastor y la persona, manteniendo los parámetros de distanciamiento social, permitiendo que se tenga de nuevo estos parámetros establecidos de distanciamiento social. Entonces, aún se desalenta a que la población vulnerable vaya a estos servicios en persona. Y lo mismo con los restaurantes. Con la misma sección que tenemos para los restaurantes, tienen que estar discretos antes de entrar, cuando entran al edificio, y si están experimentando cualquier tipo de enfermedad, que no se les permita entrar al recinto. Es lo mismo que tenemos que fijarnos en los parámetros establecidos para que la gente no esté pasando uno al lado del otro, que tengan una distancia de más de 6 pies de distancia, es importante, y estamos pidiendo que coloquen diferentes marcas en el piso si existe una situación en la que a lo mejor hay algún escenario en donde se le pueda ayudar que la gente mantenga este tipo de distancia entre ellos. Por ejemplo, en los bancos de la iglesia, que se pongan las marcas y que estén distanciados todos y que se pueda conservar cualquiera de estos grupos vulnerables que no estén juntos para que se puedan seguir estos parámetros del distanciamiento social. A ver, vamos a ver acá qué tengo. Lo mismo, se va quizás a instalar el aparato en donde solamente se pone la mano para dispensar
el gel desinfectante, no se va a ofrecer nada. El personal tiene que traer guantes si es que va a haber manejo de efectivo y tienen que seguir las mismas medidas para poder desinfectarse las manos. Tiene que limitar tocar las áreas de superficie que se toquen con demasiada frecuencia, evitar que se toque. Como es una situación en donde está la comunidad reunida, es tratar de obtener solamente artículos que tienen alguna bolsa y que se pueden llevar. Obviamente no se van a proporcionar refrigerios ni nada. En estos servicios de culto religioso, el propósito por lo cual se va a abrir es para que la gente pueda ir a practicar su religión. Y este es el punto principal, no es para que vayan a socializar. Y es lo mismo con los restaurantes y con los otros lugares que se están abriendo, porque estos son los primeros medios de transmisión. Entonces, como podemos ver, este es un tema recurrente. No va a haber, como ya les mencioné, no va a haber refrigerios de autoservicio. No va a ser el caso. En los lugares del culto religioso es lo mismo que con lo que estamos haciendo con los restaurantes y con otros negocios, lo que se está siguiendo durante esta fase. Así que es lo mismo, se tienen que seguir los mismos síntomas de COVID-19, que no entre. Este es un resumen breve de lo que sucederá en los lugares de culto religioso y creo que a nivel estatal, en la orden de salud pública, en donde se agregó los lugares de culto religioso, me parece que no lo habían agregado todavía estos lugares de culto religioso. Entonces, bueno, esta es la variación que nosotros ahora incluimos, que permitimos que estén abiertos estos lugares. Porque esto surgió no el fin pasado, sino el antepasado. Hemos estado presentando los planes de negocios para que se puedan volver a tener estos servicios religiosos. Después tenemos los gimnasios o los clubes de salud u otro tipo de descripción que se le dé a los gimnasios. Estos lugares es donde se pone todo, digamos, para hacer ejercicio, para hacer grupos de baile, grupos de ejercicio, centros de estudios, centros recreativos, los lugares para jugar boliche, albercas internas u otros centros recreativos. Acá tenemos este plan para estos lugares para que se puedan restablecer también los servicios en estos lugares mencionados. Por ejemplo, los lugares privados como La Cota y diferentes lugares que tenemos en el valle. Así que con este anexo se va a permitir esto y tenemos una situación similar a los otros dos casos, 50% del límite del código de ocupación establecido. Se va a requerir lo mismo, 50% hasta 175 personas reunidas y el espacio es lo suficientemente grande para que se permita esta cantidad de personas. Y yo lo que pienso es que la mayoría de la gente, pues si vienen acá a un centro recreativo, en Mesa o en algún otro centro que sea más grande, que tienen diferentes tipos de centros recreativos dentro de un solo lugar, dentro de un solo edificio. Eso es lo que sería, seguir los mismos parámetros que lo que se hace en los restaurantes y en los lugares religiosos, el no dejar que la gente esté esperando allá afuera en los vestíbulos, que no haya colas afuera de las puertas. Todo esto es para reducir que estén reunidos y que se tengan interacciones cercanas. Tienen que traer puestas máscaras mientras están utilizando los centros o las instalaciones lo más posible, o si es físicamente posible. Obviamente que sabemos que si están en el agua, digamos que están en una situación en donde es una alberca interna, o que no se va a exigir que traigan una máscara, pero sí es apropiado que tengan la máscara cuando estén afuera esperando o cuando salgan hacia el estacionamiento o vayan a hacer el ejercicio, que así es que ahí es donde se tiene que limitar el escenario de que se pueda tener el contagio por medio de la aire. Y es el mismo escenario, el fijarnos en los carteles que se van a colocar, que tienen que ser lo mismo que están haciendo los restaurantes y los lugares religiosos. De nuevo, las poblaciones vulnerables también se encuentran aquí mencionadas, el tratar de evitar que ellos vengan a estos lugares, que se queden en sus casas. Existen situaciones en las que ellos tienen o digamos que necesitan servicios en esta área, entonces tienen que estar separados y esta va a ser una combinación especial que se va a hacer para ellos para que se les evite estar juntos y que estén aislados de la población general. Y es lo mismo
con experimentar diferentes síntomas, si tienen enfermedades, y hay que pedirle a la gente que si tienen algún tipo de enfermedad, que entonces se les excluyan a ellos de usar esto para que no utilicen estos centros, dado a los síntomas del COVID. Que tengamos pasajes, una entrada y una salida, y se tengan instrucciones lo más que sea posible. Y esta sección estamos tratando de persuadir que la gente mantenga un distanciamiento social de 10 pies, en donde haya actividades, en donde se tenga que respirar de una manera más incrementada que lo normal. Así que vamos a tener estos escenarios donde la distancia social va a ser de 10 pies. Y eso es algo que van a tener que tomar en cuenta y considerar si están utilizando estas instalaciones recreativas. Y debería haber un empleado presente que esté desinfectando el equipo después de cada persona está utilizando el equipo. Y no sea el que una persona que esté utilizando el equipo lo limpie. Esto no es necesario. El empleado lo tiene que hacer con el equipo personal de protección adecuado y se tiene que hacer este tipo de desinfección cada vez que se utiliza el equipo en un área en donde ocurrió la actividad o el ejercicio, que se tiene que limpiar y desinfectar debido al sudor o cualquier otro líquido corporal que pueda emanar después de haber usado el equipo. Entonces, esto es algo que se tiene que utilizar y este es el escenario para poder hacer la limpieza y desinfección de los lugares. No se deberán compartir toallas ni tampoco ese tipo de escenarios. El escenario en donde se tocan las superficies bastante, el ciclo de limpieza, tienen que tener un horario fijado que va a ser lo mismo lo que vemos en lo otro. Igualmente, se va a hacer la verificación de los síntomas en caso de tener el contagio con los clientes y también los empleados y con el personal. Los empleados deberán traer las máscaras no médicas que estén cubriendo su nariz y la boca. Y si no puede utilizarlos, entonces los empleados deberán sacarlos de esa situación, no deberán estar trabajando con los clientes o de una forma en que ellos aún puedan trabajar de esa forma, o que estén trabajando quizás ellos solos, pero no deberán estar trabajando en cercanía de los demás. Se les tendrá que quitar de la situación en donde van a estar en contacto cercano y donde expresen la necesidad médica de no ser capaces de utilizar estas máscaras para cubrirle la cara o la nariz. Si los empleados están diciendo que tienen una condición médica que les impida utilizar las máscaras en la cara, eso no significa que ellos ya no van a poder seguir trabajando en cercanía de otra persona o de los clientes. Sí, van a reconocerlo los negocios en donde trabajan, pero se les va a tener que retirar de esta situación para que mejor realicen tareas diferentes en donde no se les exija que estén en cercanía de las otras personas o clientes o el personal. El escenario de la capacitación personal estamos también considerándolo con un instructor. Idealmente, si son de la misma casa, se permitirán 4 personas nada más, pero va a haber ciertas limitaciones. Va a ser la situación de un servicio de solamente una persona con otra persona, de un área grande de ejercicios en donde la gente va a hacer ejercicios por ellos mismos, o un escenario parecido a esto, en donde las clases en grupo todavía no se van a permitir que se lleven a cabo, los lugares donde se llevan a cabo los deportes también van a estar cerrados, por ejemplo, las canchas de tenis, los campos de golf. Y la intención es que si alguien lo está haciendo por sí mismo o si alguien está haciendo acondicionamiento físico, eso va a ser algo distinto a realmente limitar el tener deportes en equipo o deportes de contacto directo. Eso es lo que se quiere evitar. Con los lockers, con los vestíbulos, estos van a estar también cerrados, van a permanecer cerrados. Obviamente sabemos que si tenemos las albercas y que si están las regaderas y que quieren cambiarse de ropa, bueno, todavía se va a poder hacer, pero no se va a poder compartir los casilleros. Estos van a estar cerrados todavía y probablemente esa va a ser la guía del Estado. Y al final de esta semana nos vamos a fijar más si hay un cambio, pero estoy seguro que se va a quedar así, que los casilleros o los vestidores van a estar cerrados.
y no se van a usar los servicios de guardería para ninguno de estos lugares. Vamos a ver la sección de actividades recreativas y cómo esto tiene que ver con los escenarios de las actividades que se hacen al aire libre y las excepciones que se tienen dentro de esta orden. Nosotros le presentamos esto para que los municipios puedan abrir algunos de los parques y que tengamos algunos de los escenarios. Entonces, tenemos estos espacios verdes, tenemos los senderos que han estado abiertos y que se ha promovido para que se haga ejercicio durante las órdenes de quedarse en casa. Pero lo que nos estamos fijando ahora es que estamos buscando o viendo el tamaño de las personas, que se debe limitar a 50 personas o menos, obviamente con los requisitos del distanciamiento social, que se puede utilizar un parque o una del parque manteniendo esta distancia de distanciamiento social y utilizando máscaras. Pero estamos tratando de ver si se puede incrementar esto porque la orden del Estado era anteriormente de 10. Entonces, los parques lo que están considerando es que estos centros en los parques, esto hacen que haya reuniones, que haya áreas de picnic, refugios. Esto está todavía cerrado según la orden estatal, pero en nuestra variación nosotros pedimos si nos podrían dar una aprobación para que las personas vayan a los parques y a los centros recreativos y que se puedan abrir algunas de estas áreas, manteniendo el distanciamiento social, todavía será de 6 pies. Después los deportes de ligas o los otros deportes colectivos aún no se están permitiendo. Los senderos o los espacios verdes, las canchas de tenis, los campos de golf se pueden abrir para que se pueda hacer uso de los mismos. Cuando se tengan las situaciones donde se van a jugar dobles, pero si son las personas de la misma casa se podrá hacer, pero estos lugares se van a abrir con ciertas restricciones, se van a poder mantener, digamos, por ejemplo, si es que se va a compartir los carros de golf o cualquier otra cosa, van a tener que seguir las medidas de desinfección y se le va a limitar a las personas a que mantengan estos parámetros de distanciamiento social. Así que seguimos viendo lo de los 6 pies de distanciamiento físico y esto también tiene que ver con lo mismo de lo que estábamos mencionando, que si están corriendo, si están andando en bicicleta, obviamente incrementa la respiración debido al ejercicio que se está llevando a cabo, y ahí se tienen que incrementar las pautas del distanciamiento social que sean más de 6 pies. Si están con los escenarios en donde se está respirando bastante o con mayor intensidad, entonces se tendrá que tener ese tipo de distanciamiento social. Si hay algún empleado que sea parte de este escenario, van a tener que seguir los mismos protocolos que lo que se describe en las otras secciones, lo mismo, lo de las máscaras que cubran la nariz, la boca. También incluimos acá de que va a haber algún tipo de protocolo de limpieza y desinfección que se va a implementar para el control de los sanitarios o de los parques o de los juegos o de las mesas para las áreas del picnic, para que se pueda mantener este tipo de limpieza, que se tenga un cierto tipo de monitoreo de supervisión que se va a implementar para seguir esto, y esto tendrá que ver con los parámetros o monitoreo del aislamiento social de cómo estas superficies se va a hacer la desinfección o limpieza regular. El mismo escenario que tenemos, que es lo del monitoreo de los síntomas de COVID-19 para todos los empleados, es lo mismo si alguien está enfermo, que no se utilicen esos centros, esas instalaciones. Y después incluimos esta otra sección, la anexo E, que esa es una sección aparte de lo que se había definido en las órdenes de salud pública para fijarnos a estos negocios que están especializados en, digamos, la venta de ropa deportiva o artículos deportivos, o por ejemplo, paragliding, o hacer los globos aerostáticos, o diferentes cosas como estos deportes. Entonces, en esta categoría es donde estamos incluyendo todo esto. Digamos, tenemos la pesca, tenemos el skydiving, tenemos el ziplining, o andar a caballo, todos estos tipos de actividades. Son las mismas pautas que se tienen que seguir, se tiene que ver el distanciamiento social, también desinfectar y limpiar todas las superficies, las reservaciones de grupos, solamente va a ser para los grupos que son del mismo hogar.
se puede cambiar, a lo mejor también sea una de las personas resulta infectada, entonces vamos a tener que hacer el del traceo de los diferentes contactos que hayan tenido lo más que se pueda. Si las personas han estado en cuarentena o si la gente ha estado ahí. Así que esto es exactamente lo mismo con todas estas categorías de variación, con los restaurantes, con fijarnos en los sistemas de reservaciones que se tienen en estos diferentes escenarios. Esto es algo muy importante para que se pueda hacer el rastreo de los diferentes contactos. En el mismo escenario, no vamos a tener a las personas esperando en el vestíbulo, no se van a permitir colas afuera de las puertas, a lo mejor también vamos a poder tener renuncias digitales, que es ser posible que se firmen de manera digital y también limitar el contacto de esto. Los clientes van a tener que seguir los mismos requisitos de usar máscaras cuando sea posible. También los carteles que se van a colocar tienen que estar en las entradas con respecto a las máscaras y colocar otros carteles que los demás necesitan seguir para que le recordemos a la gente que tiene que mantener el distanciamiento social y que tengan buena higiene, y lo que van a tener que estar haciendo todos los demás siguiendo todos. En este escenario, si hay un edificio, estamos fijándonos en que sea una ocupación menor del 50% del código de incendios del edificio. También el transporte en estos escenarios, la capacidad de los pasajeros será de un límite de 30% en el transporte de estos vehículos, del personal y de los clientes, y en ese caso, cuando están todos en el transporte, tendrán que estar utilizando máscaras. Los tours en jeep o el skydiving o cualquiera de estas actividades que tenemos van a estar limitadas a personas que viven en el mismo hogar. El límite van a ser de 6 personas o menos, o de una sola casa. Así que hay diferentes parámetros. También los viajes que se van a hacer en los raftings rafting, en las diferentes balsas van a tener que seguir también todos estos parámetros. Va a ser un grupo mixto. Después se van a tener que limpiar los diferentes artículos o cosas que se toquen. Va a haber diferentes limitaciones. Antes de que utilice cualquier equipo, van a tener que seguir las medidas de sanitación, de desinfección, y también vamos a tener que fijarnos en el tiempo que se van a tardar en hacer, en proporcionar el equipo y cuando se regresa al equipo, y de ahí se van a tener que seguir los parámetros del distanciamiento durante esos dos procesos. Y también van a tener que tener ese registro de limpieza. Y de nuevo, está utilizando la misma parte de de cubrirse las caras con las máscaras, y tendrán que seguir todo lo del monitoreo de los síntomas. Nos estamos fijando en esto de nuevo entre los diferentes turnos que tengan en estos síntomas. Y es lo mismo con los demás clientes, que si vienen a las diferentes actividades, a ellos también se les va a tener que monitorear si tienen síntomas, y tenemos que excluir a cualquier persona que exprese que tiene diferentes síntomas o no. Así que esto es rápidamente las diferentes secciones que tenemos. Nada más quiero mencionar qué es lo que tenemos aquí implementado con los diferentes lugares, con las diferentes variaciones que hemos presentado. Y una variación que sí incluí y que presenté, no nos dio aprobación el Estado con respecto, bueno, como estaba clasificado eran las atracciones turísticas de grande escala. Por ejemplo, los manantiales de Glenwood Springs, los otros parques, los diferentes senderos que están por ahí, por ese lugar también, Iron Mountain, los manantiales de ese lugar, están incluidos en una categoría aparte que se clasifican como atracciones turísticas grandes. Estos no se aprobaron hace un par de semanas cuando presentamos nuestras variaciones, recientemente al principio o después de que obtuvimos que el condado volvió a presentar y que había brechas de cómo es que podríamos acercarnos y cómo es que podríamos mantener esto en un canal abierto.
y cómo ver los escenarios y monitorear todas estas actividades. Nosotros sabemos que teníamos un tema con el Estado porque el viajar o el trasladarse alrededor del Estado aún es algo limitado. Y claro que el turismo es en donde se ve esto mayormente impactado y es de cómo el virus está en los diferentes lugares en esta fase Así que probablemente hemos podido ver que sí hay restricciones de traslados de un lado a otro. Estamos tratando de empujar un poco más al Estado a ver si nos permiten esto en cantidades limitadas y cómo es que podemos nosotros presentar esta variación y puedan ser las cifras, digamos, de un 30% en donde se pueda tener mayor nivel de ocupación. Y tienen unos planes bastante robustos que han estado poniendo organizaciones, las empresas, y nosotros nos sentimos a gusto de que en la parte que van a tener de supervisión de los empleados y de cómo van a poder conservar esas prácticas de distanciamiento social que los pueden conservar dentro de sus planes, esperamos que podamos tener exitosamente una variación en esas áreas y que podamos empezar a hacer que los empleados regresen a trabajar con nosotros en cierta capacidad que puedan trabajar con algunos de los clientes que se presenten. Como les dije, sí, tenemos esta orden que está lista, que está implementada a nivel estatal y que da muchísimos detalles acerca de cómo las empresas o los negocios tienen que funcionar siguiendo todo esto y ahí se encuentra en más detalle y deberían de hacer referencia a esta orden, al igual que a estas variaciones que se tienen más preguntas. Actualmente estamos trabajando con las guías estatales y locales hacia el 3 de junio, esa es la fecha, por ejemplo, que es el tema de las albercas al aire libre o algunas actividades al aire libre que hemos aprobado en la variación del Estado, pero el Estado también ha estado haciendo un cambio en incluir en su orden de salud pública de abrir. Y también un punto rápido que les quería mencionar en cuanto a los restaurantes, las barras, los bares y las cervecerías, algo que ellos incluyeron en esta orden a nivel estatal es que tiene que ver con el servicio de la prestación de alimentos. Entonces, si las cervecerías tienen servicio de proporcionar alimentos, van a poder abrir porque ellos van a quedar en la sección de la categoría de los restaurantes. Y es lo mismo con algunas de las cervecerías que aún están cerradas, que no están en esta categoría, así que hay ciertos servicios que se están presentando, por lo menos hay unos que están trabajando en proximidad con otros restaurantes para que puedan tener servicios de presentación de alimentos y que si ese lugar no proporciona directamente lo que proporciona en otro lugar, se puede proporcionar en ese lugar. Entonces hay diferentes formas que están trabajando para que algunas de estas categorías de los negocios puedan estar abiertos según las órdenes actuales. Entonces estamos trabajando con estos para que los que quieran hacerlo van a ver cómo es que pueden estar abiertos siguiendo la orden actual. Así que gracias. Ya sé que fue un repaso rápido. Hay tanta documentación con respecto a esto, pero espero que esto les ayude a aclarar en dónde estamos en las variaciones que presentamos y en dónde está la orden. Así que si tienen preguntas, preséntenos las preguntas. De hecho, si tenemos un par de preguntas, voy a cambiar a los intérpretes de nuevo. Tenemos unas preguntas. ¿Cuál es el reunir en grupo al aire libre? Ahorita está a 25 para reuniones privadas y públicas, y eso sería adentro o al aire libre, y actividades que serían una recreación al aire libre en ese tipo de escenarios, como si tenemos, por ejemplo, un grupo que están interesados a reunirse en un parque, estar distanciamiento de 6 pies y hacer actividades, estar al aire libre, con aire fresco, y eso, con esas actividades al aire libre, está como a 50 personas para esas actividades categorizadas. Si es una reunión o una junta, eso que está separado a de ese tipo de actividades, sería 25 personas. Entonces,
Teóricamente, si los parámetros de distanciamiento social si los están siguiendo y pueden mantener las separaciones y cubrebocas y viendo esos 6 pies de separación para una junta, puede ser conducido puede ser conducido en persona, ese tipo de juntas. Y la siguiente pregunta es que deportes de los jóvenes no han sido aprobados para la variación del condado de Garfield, ¿correcto? Sí, correcto. Ahorita actualmente estamos trabajando con muchos diferentes asociados en el estado para lo podemos hacer en ese tipo de escenarios, si podemos hacer algo, y eso estamos viendo continuamente y estamos trabajando con nuestros asociados para ver si hay diferentes niveles de esas actividades que pueden ser permitidas, pero ahora en este momento ese escenario todavía está cerrado. ¿El condado de Garfield County va a enviar otra variación en el futuro? Sí, entonces, como he mencionado, sí enviamos para otra variación que la primera no fue aprobada y ahorita estamos trabajando para discutir para la próxima variación. Y entonces yo sé que esta semana, igual al final de la semana pasada, discutiendo con Kelly, um, con los directores para ver qué es nuestro próximo paso. Entonces sí, estamos trabajando en eso. ¿Hay otras preguntas? Se pueden hacer preguntas en español también. ¿Cuándo va a ser enviada la próxima variación? Yo no tengo un día exacto enfrente de mí ahorita, pero sí sé que estamos trabajando para enviar a lo mejor esta semana, a lo mejor el principio de la próxima semana, pero aquí muy pronto estamos trabajando para enviar otra variación. Y parte del escenario, voy a retrocederme poquito, pero si es un enfoque de fases, estamos trabajando con las guías de CDC igual a este nuevo entorno de cómo las ciencias se están desarrollando y mientras nos vamos continuando, todavía vamos a ese tiempo de 2 semanas de evaluaciones y entonces igual que como nuestra variación nos han dado una condición que si nuestros números de casos sube a creo que es a 60 en 2 semanas, en un periodo de 2 semanas, entonces posiblemente tendríamos que regresarnos a restringir los negocios que ya se fueron abiertos por la variación hasta posiblemente la orden de quedarnos en casa en ese tipo de escenarios si los números de casos suben durante ese periodo de 2 semanas. Entonces, sí se trata de evaluar el enfoque de fases y decir, ok, ya tenemos la experiencia, tuvimos estos negocios y tipos que se abrieron para estas actividades y evaluamos eso pues, en ese periodo de 2 semanas. Entonces, cuando vemos a cambiar o movernos en la próxima fase, entonces ese tiempo es lo que vemos. Entonces, si no vemos más casos que suben por los negocios que se abrieron, entonces abrimos poco más. Entonces, estamos trabajando en esa variación o en ese escenario para para poder seguir para la próxima fase y esos tiempos de línea. Entonces, eso es un buen punto de decir. Y también quisiera decir que una cosa que estamos preguntando a las personas mientras estamos abriendo estos negocios es que no se aplica a decir sí. Los restaurantes pueden estar abiertos en este escenario 50% y ignorar el entorno y 175, pero también recibimos preguntas de que yo tengo este tipo de actividad que es similar, ¿por qué yo no puedo abrir a ese nivel con ese número de personas como en una sala de eventos
otro escenario. Entonces, tenemos que ser claros en que estamos tratando de abrir esta fase y que es algo específico a esa categoría y tiene que estar en esa orden que nos han permitido abrir en ese tipo de facilitación y monitorear esa actividad que, tiene proximidades cerradas o que las proximidades que tienen más riesgos de transmisión de la enfermedad y después vamos a poner para los otros, mientras nos vamos a expandir, vamos a abrir más. Entonces hay categorías que todavía están cerradas como cines o salas de teatro o, salas de música o teatros y viendo esos en las próximas fases. Entonces sí es complicado y puede ser un poco confuso mientras una sección sí está permitida abrir y tener actividades y otra todavía está limitado a decir un grupo general de 25 personas versus una puede tener 175. Entonces apreciamos que eso y les pedimos que todos trabajemos juntos para poder trabajar durante estas fases y ojalá podamos abrir para la próxima fase. Y también les estamos preguntando que mientras vamos abriendo estos lugares de adoración como gimnasios y facilitaciones y restaurantes, que se lo tomen en serio porque si tiene a alguien que visita esa facilitación y es positivo, y después viene a contacto con empleados igual a otras personas que también están en esa facilitación. Entonces estamos viendo aún una cuarentena de 14 días que es posible. Entonces los empleados todos pueden ser quitados de ese escenario por la cuarentena. Entonces ese negocio puede estar restringido para no poder reabrir solo por el hecho de que los empleados pueden estar en cuarentena. Entonces, yo digo que es importante entender que, que, que abriendo y tener cuidado y estamos trabajando lo mejor que podemos para mantener ese distanciamiento social y las guías y reglas de cubrebocas porque puede ser muy fácil, puede ser impactado muy fácilmente y como hemos visto que un negocio después tiene que cerrar porque tiene que seguir cuarentena para los empleados y todas las personas que estuvieron ahí en ese tiempo tienen que ser contactados y pasar por exámenes o tener que seguir cuarentena. Entonces, eso puede ser muy impactante. Entonces, es una parte muy grande, es que ahora nos movemos de quedarse en casa a más seguro en casa y es ese rastraje de contactos y es cuando todo eso se viene es más importante versus un escenario de cubrir todo. Entonces siempre hay que tratar de mencionar eso en discusiones y ya mientras nos movemos de esa fase es ver tenemos que seguir si alguien está positivo, tenemos que seguir a todas las personas que pueden estar contactados en todos estos escenarios. Entonces, ¿en dónde estamos en la fase de ahorita y cuándo vamos a entrar, este condado, cuándo va a entrar en la próxima fase? Ahorita estamos viendo un mapa que está disponible en nuestra página de internet y si van a esa página arriba están unos botones rojos que los llevan a unos enlaces que están que siguen del mapa y el más seguro en casa. Entonces hemos ponerlos en diferentes fases y estamos considerando esto que sea fase 2 de ese mapa y ahí es donde está el lenguaje del número, los grupos tienen que estar de 25 personas, solo que si tenemos variaciones para otras actividades y los números de grupos que puedan subir. Entonces, esa base está en esa categoría 2 y que y como hicimos esto es viendo a un escenario de 4 semanas
como un punto para empezar. Y, como nos estamos enfocando es viendo a la transmisión, al ciclo de transmisión de la enfermedad de 2 semanas y 14 días y, cortándolo eso más si podemos y por eso nos estamos tratando de mover esto a un escenario de 2 semanas versus a un escenario de 4 semanas. Entonces, si nos movemos a la próxima fase, sería en ese escenario de 2 a 4 semanas. Entonces, estamos viendo a las 2 semanas y ojalá vamos a tener análisis sobre información, sobre transmisión y casos positivos y, nos moveríamos a la próxima fase y podríamos decir que en cualquier lugar de 2 a 4, en un tiempo de 2 a 4 semanas. ¿Cuál es el tiempo en el que un negocio, en este caso en una oficina, tiene que operar bajo el plan que estuvo puesto por su oficina? Ahorita actualmente, hasta que el plan de negocios que ahorita sí están manteniendo las mismas actividades, entonces teóricamente no tendrían que enviar otro plan mientras cambian las órdenes. Pero cuando las órdenes cambian es cuando cambiamos fases y y por eso estamos tratando también tenemos una orden local que sigue con eso y teóricamente si dice, si los restaurantes, como un ejemplo, pueden moverse a la próxima fase de 50% a 75% por ejemplo, este es solo un ejemplo, no algo concreto que estamos viendo, pero en ese tiempo la actividad del negocio tendría que cambiar y les diríamos que el plan de distanciamiento social sería actualizado para el negocio. Entonces es un ejemplo de ver a los cambios de órdenes, cómo eso afecta, si la orden afecta esa categoría de negocio y si ese negocio se mueve a una dirección para subir actividad o cambiar actividad por esas órdenes que han cambiado. Y pienso que eso es todo para las preguntas. Josh, muchas gracias por regresar a, decirnos más sobre los cambios recientes. Lo apreciamos mucho. Yo los aprecio a ustedes que me tengan involucrado y para poder hacer esto. Y si tengo y si ya tengo que actualizar algo después o si tienen preguntas, por favor, envíennoslos y podremos y vamos a tratar de responderles. Y hoy es material muy seco, entonces yo aprecio que a las personas participen y que trabajen con esto, entonces vamos a mantenernos moviéndonos adelante y apreciamos todos nuestros asociados y el público que ha sido cooperativo, que han cooperado en este proceso y han sido compañeros para este escenario de salud pública y trabajando con nosotros durante esto. Y nosotros no, mientras nos movemos adelante, los cambios son constantes y parece que cada 3 días tenemos algo nuevo y apreciamos el impacto de esto en nosotros mismos, igual en las personas en la comunidad. Y si todo se enfoca mucho en la responsabilidad individual que tiene que estar mantenida, que mientras estamos trabajando a protegernos a unos mismos, igual a nosotros mismos y a nuestros seres queridos y nuestros amigos y familia. Y ojalá nos podemos mover adelante y fuera de esto mientras continuamos a trabajar para tener a estas categorías de negocios reestablecidos. Y solo quiero decir que les damos muchas gracias a la comunidad por el apoyo que tenemos. La mayoría todos nos apoyan mucho con lo que estamos trabajando ahorita.
y también les damos gracias a la comunidad y por trabajar con nosotros durante esto. Buen dicho. Gracias. Solo un recordatorio, esto todo está siendo grabado, entonces lo pueden escuchar en español o en inglés. Va a estar en la página de la librería de YouTube. Solo van allí en la página de la biblioteca. Entonces queremos hacerle una pregunta a Josh. Si tienen una pregunta para Josh, me lo pueden mandar a mí y yo se lo mando. Van a encontrar más información si buscan las locaciones en nuestra página y ahí van a ver mi información de contacto en esa página. Entonces, llámenme o mándenme un correo electrónico y si tienen preguntas para Josh, yo se lo mando a él. Y con eso, muchas gracias, Josh. Y muchas gracias a nuestros intérpretes, a Teresa y Itzel, y a todos. Y ojalá y tengan un buen día.